Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien y se encuentren bien todas las repúblicas, si existen todavía en América Latina. Parece que hay una república que quiere renacer, que hay un Estado de Derecho que quiere volver a ser ese Estado de Derecho, según es consignado por una carta constitucional que considero es de las más avanzadas que tiene América Latina, inclusive el mundo, como lo es la Constitución de la República Argentina. De algún modo escrita, pensada, concebida por el genial, el eminente doctor Juan Bautista Alberdi para esa constitución del año 1853. Este proceso viene desde mucho antes, por supuesto, lo mismo que para nuestro país. La Constitución de la República Oriental del Uruguay es una constitución muy avanzada también, una pieza modelo para toda América Latina e inclusive para el mundo. Ambas constituciones, la nuestra de 1830, vuelvo a decirlo, edicto perpetuo, según el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, esto quiere decir de acuerdo a la doctrina jurídica del Estado de Derecho como constitutivo de una república, es la misma constitución con enmiendas o modificaciones, en tanto no se modifiquen o no se deroguen los principios orgánicos de funcionamiento que formula la Constitución. Una constitución constituye, organiza a una nación, a un país, a un Estado, y le da un orden de principios, una organización de normas de acuerdo a esos principios constitucionales que son principios jurídicos recogidos desde una profunda ancestralidad. Podemos ir hasta la antigua Grecia. De esto habló en una sesión el procurador del Tesoro Nacional del actual gobierno de la República Argentina, del doctor Javier Milei, el doctor Rodolfo Carlos Barra. Tiene una vastísima trayectoria como jurista, integró la Suprema Corte de Justicia, integró determinados departamentos también jurídicos del Estado, en el gobierno de Raúl Saúl Menem. También, por supuesto, desarrolló su actividad profesional en el ámbito privado como un asesor jurídico importante de relieve. Y lo que manifestó hoy ante las 4 comisiones que están trabajando de modo muy intenso y acelerado en ese DNU argentino, es decir, ese decreto de necesidad y urgencia, que tiene un símil con nuestro mecanismo también constitucional, que es la ley de urgente consideración, la que acá se aplicó, pero voy a aclarar, se aplicó no para una reforma estructural del Estado, sino para aspectos más bien operativos, para algunos aspectos funcionales, no estrictamente desde el punto de vista orgánico, apuntando a una reforma profunda de la estructura del Estado. Eso manifiesta el eminente jurista, el doctor Rodolfo Carlos Barra, hoy por hoy procurador del Tesoro Nacional, aclarando ante el Parlamento argentino que el DNU de este gobierno es absolutamente constitucional y da las razones por las cuales lo es. Razones a las que yo, bueno, de las que yo tomé nota, perdón, saqué ciertos apuntes y me refrescó en la memoria lo que venimos desarrollando en este programa ya hace más de 2 años, tratando de explicarle, en primer término, a todos nuestros compatriotas, a la población uruguaya, a la sociedad civil, a los particulares, a todos aquellos que se les pide el voto cada 5 años para que elijan a nuestras autoridades. Y esto ahora agrego este comentario, simulando que son autoridades de un Estado republicano democrático de derecho cuando Uruguay ya no lo es. Es un Estado social, culturalmente marxista, creándose desde hace tiempo ya un ecosistema psicomarxista en el país. Hay una atmósfera, un ecosistema marxista que irradia, que penetró en el ámbito político, en el ámbito legislativo, por supuesto, en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad, que va siendo forzada en un aspecto y en otro manipulada o inducida a naturalizar preceptos legales, jurídicos de una doctrina, de una ideología, como lo es el marxismo. Así está Uruguay, a través de una cantidad de leyes que hacen precisamente
a la estructura del Estado, que le dan estructura, leyes que le dan instituciones al Estado, son instituciones muy relevantes, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, la estructura y funciones que hoy por hoy cumple la Fiscalía General de la Nación como un inconstitucional servicio descentralizado, un código del proceso penal que instala una ley de orden público también inconstitucional, formulando un proceso penal fiscal adversarial acusatorio que contraviene gravemente los artículos 12 al 26 de la Constitución de la República. Hasta el 26 me fui, por las repercusiones que tiene, evidentemente, todo ese arbitrario y deleznable procedimiento administrativo fiscal que desobedece al juicio penal en manos y en garantía de jueces en la órbita natural del Poder Judicial. Por ejemplo, otra ley inconstitucional, lo hemos dicho hasta el cansancio, es la ley marco que le otorga al PICNT y a todos sus sindicatos, junto al gobierno y a la Cámara Empresarial, digamos que el marco jurídico que les legitima de alguna manera las negociaciones colectivas y consejos de salarios para los funcionarios públicos y a su vez también en el ámbito privado. En el ámbito público es realmente grave que Uruguay tenga un marco legal para las negociaciones colectivas y consejos de salario desde funcionarios públicos que están supeditados, son subordinados a la función, a la estructura funcional del Estado, dado que cumple con cometidos esenciales, que son política de Estado. Por ende, el funcionario es un subordinado presupuestado, subordinado a la función, artículo 58, 59, y a su vez un subordinado a la autoridad, que en la escala inmediata superior está encomendada en ese rol de ejercer, digamos, los mandos o la autoridad de ese magistrado ante ese otro magistrado. Porque en el Estado todo funcionario público es un magistrado. En este contexto muy básico, voy a adentrarme en lo que ha sido la excelente exposición doctrinaria sobre la constitucionalidad del DNU del Procurador General del Tesoro de la Nación en Argentina, el doctor Rodolfo Carlos Barra. Lo hizo, hace un rato, tomé apuntes. Estamos saliendo hoy miércoles, día de calor, tórrido, pesado, con un sol aplastante y una luminiscencia que enceguece. Y extrañamente no se escucha el canto de las chicharras. Qué raro, ¿no? Un calor apabullante que nos tiene a todos aplastados, pero afortunadamente o en gracia de Dios, parecería que está despabilada mi inteligencia o por lo menos algún sector de mi cerebro intelectual o analítico. Estuve atento, incluso junto a un hermano mío, respecto a lo que estaba diciendo, de vital importancia. Después de esa exposición doctrinaria, jurídica, en lo que hace a la plena constitucionalidad del DNU, vino la alocución del doctor De Loredo, diputado por los radicales, un abogado muy inteligente, y Loredo lorió estupideces del radicalismo y su tecnicismo sobre temas que ellos consideran que marean porque no son urgentes. Dicen que están de acuerdo con el espíritu de este DNU y que tiene un aval muy importante, para nada desconocible, que es el capital electoral. ¿Qué te parece, Loredo? ¿Quién no les dijo que en esa lista de temas, esto les pregunto yo, quién, atiéndanme esto, quién no les dijo que en esa lista de temas de apariencia menor está involucrada una reforma profunda de la estructura del Estado? ¿Se dan cuenta? El objetivo que este gobierno viene a remedar, el mal estructural que el Estado tiene, como fundamentaba el doctor Barra, tiene un mal objetivo estructural que hay que remediar, hay que cambiar. ¿Quién les dijo a ellos
que hay una lista de temas que aparentemente son banales. ¿En qué se fundamentan para decir que son banales? ¿Por qué? Porque la organicidad de la ley que provenga de este DNU se emprende desde la autoridad mayor, con todos los aspectos complejos que involucra una reforma estructural del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, al igual que el nuestro, fue reformulado, fue reestructurado paulatinamente a través de 16 años en un paquete enorme de leyes inconstitucionales, lo que provocó el resultado final del deterioro institucional, financiero, económico y social más grave y más grande de la historia argentina. Por eso está este DNU, que es correlativo y proporcionalmente directo en su tratamiento urgente sobre esta enorme cantidad de temas, algunos de ellos que les parecen banales a estos diputados. Yo, discúlpenme lo que voy a decir acá, pero vamos a poner un poquito sinceros ya. Somos gente mayor, estamos grandes. ¿Qué manga de nabos que son? Están hablando, disertando con tecnicismo como si vivieran en un país normal, como si la gente no tuviera la urgencia de que se solucionen esos temas. Y cuando dice que en el país nunca se dio un DNU con tamaña cantidad de temas a resolver rápidamente, y que a su vez agrega, considero que tiene el espíritu legítimo con el cual comulgo e incluso compartimos todo este espíritu de urgencia, cuando el hecho capital, que una inmensa mayoría votó además, está avalando como cambios urgentes que la gente pide, pero que jamás vio tan grande DNU, dice De Loredo que Lorió, al que pretenden naturalizar como una práctica normal y frecuente. ¿Quién le dijo a Loredo que están pretendiendo naturalizar un DNU como una práctica normal y frecuente de las técnicas legislativas? Nadie está planteando eso, todo lo contrario. Está planteando un DNU una situación amargamente excepcionalísima que requiere esta excepcional medida que contempla la Constitución de la República Argentina. La contempla y la justifica en plenitud un artículo que es el artículo 19 de la Constitución. La doctrina republicana, la doctrina del Estado de Derecho desde los principios republicanos, la más recibida en estos asuntos, establece precisamente varios avales a este DNU. Capital electoral, en primer término, decisión de importantísimas mayorías que votaron por ese cambio acelerado, cambio de estructura del Estado argentino para ir hacia dónde? Hacia la estructura institucional y funcionamiento que la Constitución manda, y que desobedecieron, sino además el deterioro que está sufriendo la sociedad argentina es el que nunca tuvo el país. Parece que De Loredo no se dio cuenta que es directamente proporcional la cantidad de artículos y de temas y de áreas del Estado que se está tratando para que en el menor tiempo posible se emprenda entonces este gobierno. Esto tiene ya resultados, ya está surtiendo efectos, ya tiene efectos porque ya han sido aprobadas un montón de normas de esta cantidad. Por otra parte, a un DNU, como en Uruguay sería una ley de urgente consideración, no lo define más o menos DNU si tiene 300, 500, 1000 o 2000 artículos. No, lo define la necesidad de urgencia. Esa necesidad que está amparada fundamentalmente en la Constitución, artículo 19. Artículo 19. ¿Qué formula el artículo 19? Vamos a ver si lo puedo leer textualmente. ¿Qué es lo que formula ese artículo? Porque es muy, muy importante lo que establece la Constitución argentina en ese artículo. ¿Qué dice? Que todas las acciones privadas de los hombres de ningún modo pueden ser prohibidas. Todas las acciones privadas de las personas, llámese privada no una acción en la intimidad del pensamiento o entre cuatro paredes, sino la acción del particular,
un emprendimiento, una actividad comercial, profesional, industrial, como acá lo establece en nuestra Constitución, se establece en el artículo 36. En el artículo 36. Y toda esa actividad privada, amparada por nuestros derechos individuales, que de ningún modo ofenda al orden público, que de ningún modo afecte el orden público, tampoco a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, dice ese artículo, porque proviene de una tradición jesuítica y salamanquina, de un artículo que provenía de un modelo constitucional que se le traía a Uruguay y que finalmente no adoptó. Adoptó un modelo muy similar. Es un modelo que proviene de allá de los años 1826, 1828, por ahí. Uruguay en 1830 emprende otro modelo muy aventajado también. Evidentemente, ese artículo 19 está diciendo lo que dice nuestra Constitución en los artículos 32, 36, por ejemplo, y el artículo de nuestra Constitución que plantea que todo lo que la ley no prohíbe se puede hacer, pero lo que no puede hacer el Estado es instruir leyes, promulgar leyes que afecten la actividad de los privados. ¿Por qué? Porque toda corporación, organización, esto desde el punto de vista del concepto social del Estado. El Estado es una organización social, desde un punto de vista sociológico, pero no el aspecto sociológico o la perspectiva sociológica de la lucha de clases, no la sociología marxista, sino la sociología que analiza al Estado como una unidad social, como una unidad que se organiza jurídicamente para tener autoridades, de ahí lo político y jurídico. Bueno, tiene que obedecer a estos principios. Todas las autoridades menores cumplen lo que pueden cumplir las autoridades menores y todas las autoridades mayores cumplen lo que la autoridad mayor puede cumplir. La autoridad mayor no puede cumplir lo que la autoridad menor sí puede cumplir. Por ejemplo, la autoridad de empresas, asociaciones civiles, qué sé yo, complejos, instituciones deportivas, manifestaciones sociales libres. Eso es una autoridad en sí, es una autoridad social que puede cumplir perfectamente con esos objetivos y en ese ámbito de la libertad de los particulares. Ahí el Estado no tiene ningún derecho en cuanto a entrometerse y limitar ese tipo de autoridades en la esfera privada o en el ámbito privado. ¿Me siguen? El Estado puede legislar lo que obedece al orden público, a lo que la autoridad mayor puede legislar, puede organizar, que lo que la autoridad menor no puede. Cuando la autoridad menor no puede. Una asociación civil no puede hacer leyes. Una empresa no puede administrar justicia o aplicar justicia. Una empresa no puede llevar preso a alguien. Eso lo hace el Estado. El DNU de este gobierno está inspirado en ese espíritu central de la Constitución argentina, que es el artículo 19, este que estoy reflexionando, el cual es el ordenador. Este artículo 19, que establece el principio de libertad de la acción privada, es lo que establece nuestro artículo 32, el derecho inviolable de propiedad, y el 36, desde el derecho inviolable de propiedad, es inviolable también y es legítima la actividad industrial, comercial, profesional, educativa, que realicemos todos los ciudadanos en el ámbito de nuestras acciones privadas desde la órbita del derecho inviolable de la propiedad. Por lo tanto, el Estado ahí no se puede meter, excepto si por ley, es decir, por materia reservada a la ley, por materia reservada a la ley, esa ley con especificidad determina que hay alguna vulneración o se afecta de alguna manera el bien público a través de alguna actividad privada. Pero deberá expresarlo a texto expreso y específicamente ser una ley que atienda a ese problema, pero no la Constitución. No la Constitución como lo quieren hacer los plebiscitos del PCNT y de Cabildo Abierto. A su vez, jamás puede la autoridad mayor, el Estado, vulnerar la propiedad privada y la actividad privada, sino que simplemente corregir algún aspecto que pudiera lesionar o a terceros o a un grupo de ciudadanos que pudiera afectarlos en sus derechos. Pero eso es materia reservada a la ley, no es materia plebiscitaria. Uruguay realmente, voy a tener que hacer un gran artículo, Uruguay realmente se ha convertido en un país de morondanga.
traje una frase, ¿no? Traje una, perdón, una palabra de la vieja escuela, muy antigua. Algunos la reconocerán. Ya es un país de Morondanga. Morondanga viene de Mondo y Anga, o Morondo, Morondo y Anga, que quiere decir cosas sin valor alguno, que no tiene valor, no sirve para nada. Y Uruguay ya como Estado de Derecho, como república, según lo que la Constitución sabiamente prescribe, es un país de morondanga. Ya no nos da garantía, ya no sirve. Está mal legislado. Hay que hacer un gran cambio estructural. Lo que no hizo nuestra LUC, no vino a hacer un cambio estructural como Milei lo está haciendo en Argentina. Vamos a una pequeña pausa y continuamos, así no queda tan extenso y aplastante esto, para ir visualizando de qué se trata emprender la construcción en serio de un país, estar hablando políticamente en serio y hablar de política en un país de morondanga. Quédate ahí.